Un saludo a todos, muchas bendiciones. En el video del día de hoy voy a estar hablando acerca de cómo reconocer o identificar lo que sucede en muchas familias, en muchos hogares, donde las personas comienzan a sentir una energía muy pesada en su casa, en su hogar. ¿Qué significa sentir una energía cargada? ¿Le ha pasado a usted, por ejemplo, que pueda ir a una casa, a un lugar, y de repente siente el ambiente como muy cargado, turbio, denso? Es algo difícil de explicar porque la sensación es como que la atmósfera, el ambiente es tan pesado que a veces a uno le cuesta hasta caminar. El olor es tan, es como que no hay ni oxígeno. Esa es la palabra, casi que no hay oxígeno y a uno le cuesta respirar y el poco oxígeno que hay, el ambiente huele hasta mal, como podrido, como enfermo. Así se siente ir a una casa donde hay, le decía, una energía muy pesada. ¿Y qué significa esto? ¿A qué se debe esto? Fíjense, muchas veces es cuando uno va a un lugar, siente esto en ciertos lugares, en casas antiguas o a veces hasta en las casas propias de la persona. En la casa de la persona empieza uno a sentir qué sucede de repente, un ambiente cargado, entra de momento una sensación, les decía, muy desesperante. Y las personas empiezan a sentir como tristeza, empiezan a sentir melancolía, empiezan a sentir que les falta la respiración, empiezan a oler olores malos, que les falta el oxígeno. Eh, en ese hogar, por ejemplo, la gente está como si fuese envejecida. Usted va a veces a las casas de alguien, un amigo, y la gente está como envejecida, como triste, como nadie sonríe, todo el mundo está apagado. Todo, la luz, la iluminación de esas casas normalmente es tenue, media, entre oscura y gris, o sea, no hay alegría, no hay brillo, se sienten malas vibras. Entonces, ahí está una indicación clara de qué es lo que está sucediendo, como un sufrimiento estancado. Y esto es una indicación precisamente de una energía que hay que liberar, que hay que sanar. Hay que investigar porque no en todos los casos es igual a qué se deben estos factores. O sea, me refiero de que sí, eso está indicando que hay una presencia de espíritus con esa energía de sufrimiento, de dolor, de tristeza, de falta de esperanza que están estancando ese hogar. Pero le decía, hay que averiguar si es simplemente porque eso, digamos, alguien se muda a una casa y en la casa nueva que usted se mudó empieza a sentir estas energías. Hay que investigar si esa energía ya estaba presente o llegó de alguna forma por alguna enviación o una brujería, o sencillamente algo está pasando en esa familia que está dando entrada a esas energías. Entonces, a eso me refiero con investigar específicamente qué sucede. Pero todos esos ambientes cargados son indicaciones, le decía, de una mala energía, de unas malas vibras que están en ese hogar o en esa familia. Y le decía, muchas veces esto, hay personas que piensan que eso solamente es con que alguien vaya a un lugar. Hay quien va, por ejemplo, a orfanatos abandonados o va a hospitales abandonados, a lugares así, y cree que solamente ahí se encuentra esto. No, cuidado, usted también puede ser víctima de estas cosas en su propia casa. Se puede deber también, como le decía, a una enviación, a una brujería o situaciones que están cargando ese ambiente. Entonces, si esto es algo que usted está experimentando, ojo con esto. Significa que ese hogar necesita inmediatamente, lo más pronto posible, una limpieza espiritual. Yo en otro vídeo, Besat Hashem, voy a compartir cómo limpiar una casa espiritualmente desde la Cábala, porque voy a traer los libros de la Cábala. Nada de lo que yo digo es tomado de mí, sino que es todo citando los libros de los cabalistas. Besat Hashem, en otro vídeo yo voy a traer uno de estos libros y voy a leer textualmente las indicaciones de los sabios para cómo limpiar una casa de energías negativas, los rezos que hay que hacer, los salmos que hay que hacer en hebreo o en español, si el idioma que habla la persona, ciertas cosas que hay que hacer para limpiar una casa, desde los libros de la Kabbalah. Pero le decía, en este vídeo simplemente estoy dejándole ver que si usted está experimentando alguna de estas cosas que yo estoy describiendo, si está sintiendo esto en su casa o la de algún amigo, ojo, porque eso es indicación de que hay una presencia, le decía, ahí muy fuerte, muy cargada de muchos espíritus. No es uno ni dos, muchos espíritus, y entre más se demoren en limpiar ese hogar, más van a venir energías y espíritus de personas fallecidas, muertos, y va trayendo eso negatividad
porque la energía, por la vibración de la energía se atrae cosas similares. La alegría trae alegría, el dinero trae dinero, la salud, ese estado, ese espíritu alegre atrae personas así. El que está todo, la tristeza, la negatividad, todo esto atrae energía y atrae espíritus muertos que en vida pues pasaron así, depresión, sufrimiento, algo y se sienten atraídos porque vibran con la misma energía y todos van a parar ahí a ese hogar, como un recipiente que le estás echando cosas, así es esa casa que empieza a llenarse y cargarse mucho más de energías negativas. Esa casa necesita urgentemente una limpieza espiritual, hay que hacer rezos, muchas cosas hay que hacer ahí, le decía, para abrir sencillamente y que esa energía salga. Algo fácil que pueden hacer, siempre lo he dicho en los vídeos, abra su casa, las puertas, las ventanas, que entre la luz, que entre el viento, que entre la iluminación. Hay un vídeo que he hecho desde hace como un año, 2 años atrás, donde expliqué esto. Cuando abra las ventanas de su casa, que entre la luz solar y pida la bendición a Dios, que así como entra la luz del sol por la ventana de su casa, por la puerta de su casa, que entre la bendición, que entre la prosperidad, que entre la sanación, que entre la alegría. Cuando ve una ráfaga de viento que pasa por la puerta, por la ventana, pida la bendición a Dios y pida que así como pasa esa ráfaga de viento, se lleve toda la tristeza, negatividad, bloqueos espirituales y que limpie su hogar y su familia. Eso es como tomar elementos de la naturaleza, energías que ha puesto ahí el Creador para aprovechar ese poder. Y esto es lo que la Cábala enfatiza mucho. Yo igual voy a hacer un vídeo en algún momento. Ya lo he hablado en muchos vídeos, pero siempre hay que hablar nuevamente de estos temas para las personas que o no han escuchado nunca o que quizás no han comprendido profundamente estos secretos. Pero aquí también está el secreto de la oración, de la tefilá. Los cabalistas que entendieron que la tefilá, la oración, no es simplemente orar, voy a orarle a Dios y voy a hacer algo. No, Dios no le hace falta la oración que usted le va a hacer. Dios es completo. Cuando uno ora, ora para uno, pero hay un secreto en la cábala. ¿Dónde está la magia o el poder de la cábala? Porque muchos ven a los cabalistas como si fuesen grandes magos. Hay una gran diferencia, pero es una realidad, que hay un poder grande intrínseco donde el cabalista es capaz de tocar y abrir y causar un milagro, un poder. ¿Dónde está? No lo tiene ni el religioso simple ni el intelectual. La diferencia está, y aquí viene un tipo de cábala, que es la cábala teosófica, teúrgica, que esto lo pusieron mucho en práctica los cabalistas de Castilla en el siglo XIII y los hasídicos también en el siglo XVIII han sabido conectar con esto que voy a decir ahora. Y es lo siguiente, el religioso normal, cuando ora en la sinagoga o en la gente en la religión de cada cual, en las iglesias, en las mezquitas, donde vaya, lee de un libro pensando que está haciendo algo porque Dios necesita que usted le haga un rezo. No, eso es para la gente simple. El intelectual dice, no, no puedo tomar estas palabras al pie de la letra porque yo soy mucho más sabio. El místico dice, cuando entiendo la razón detrás de estos rezos, yo voy a usar los rezos para traer un cambio, una transformación en la realidad. Eso se llama teurgia. Es un cambio y transformación en la realidad, donde cada palabra que yo haga, tengo la conciencia de que estoy cambiando mi realidad a través de ese rezo. En otras palabras, es como las palabras del mago, donde a través de la palabra está transformando, a través de un rezo, de un conjuro. Bueno, en la cábala es parecido, a través del rezo, a través de un salmo, si yo tengo la conciencia de con esto estoy cambiando, estoy sanando, estoy transformando, entonces ese es el verdadero proceso alquímico o el proceso realmente mágico. Cuando yo hago un salmo o cuando leo un pasaje de la Biblia o cuando leo algún fragmento de un libro sagrado, algún párrafo, alguna página de un libro sagrado y tengo la intención que con eso estoy cambiando la realidad, estoy sanando, eso va a provocar, les decía, el verdadero milagro. Ahí está ese gran secreto. Pero no quiero desviarme mucho del tema, les decía que estoy hablando en el día de hoy. Más que nada, otra vez, ojo con lo que estoy explicando en cuanto al tema de las energías. Ponga atención a estos temas, cómo identificar, les decía, estas energías que puedan estar causando situaciones como estas en los hogares. En el canal he puesto muchos vídeos que hablan sobre protección, que hablan sobre consejos de los salmos. Usted los puede encontrar en este canal gratuitamente. Gracias a todos por la atención. Hay casos que son mucho más, digamos, fuertes, que quizás necesitan, bueno, protecciones más fuertes, díganse cameot, díganse cuencos cabalísticos, pero bueno, en sentido general, usted puede encontrar muchos consejos gratuitamente en este canal. Gracias a todos por la atención, muchísimas bendiciones a todos.
Shalom a todos.